Ok, buen día, profesor Eliezer Krupp. Yo soy Carlos Rodrigo Beltrán Tello, estudiante de cuarto bachillerato sección A, clave 3. El día de hoy estoy realizando mi video correspondiente a la guía de aprendizaje número 1 de la segunda unidad del curso de programación. En esta guía se nos solicita realizar la actividad número 2 y 3 de las páginas 49 y 50 de nuestro libro. Programación de Carlos Cepeda, que se está acá. Básicamente en esta guía estamos iniciando con un nuevo tema, que son los llamados ciclos. Los ciclos también son conocidas como las estructuras repetitivas, ya que se van a repetir una determinada cantidad de veces. En esta guía específicamente vamos a estar utilizando el ciclo for, que significa para. Y este ciclo va a permitirnos ejecutar una serie de instrucciones, el número de veces definidas en un determinado rango. Es decir, que media vez la condición sea verdadera, se va a estar repitiendo el ciclo. Ya cuando sea falsa, pues se va a dejar de repetir. Entonces vamos a comenzar. Vamos con la actividad número 2. Dice, números enteros. Desarrolla un algoritmo para cada uno de los siguientes retos y represéntalo en pseudocódigo. El primero dice, mostrar en pantalla los primeros 20 múltiplos de 4. Pues bien, para hacer esto necesitamos ayuda de nuestro PC, para el cual lo vamos a ver acá. Ya lo tenemos a ver. Entonces vamos a comenzar. El primer ejercicio lo voy a poner, vamos a llamar nuestro primer algoritmo, ejercicio 1, guión bajo, actividad 2. Está bien. Ok, entonces analicemos el problema. Básicamente nos pide que mostremos 20 números, que esos van a ser los primeros 20 múltiplos de 4. Si nos recordamos, la tabla del 4 vendría 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40. Esos serían los primeros 10. Nos faltarían los otros 10 para llegar a cumplir los primeros 20 múltiplos de 4. Entonces, ok. Para resolver este problema, vamos a comenzar declarando nuestras variables. Vamos a utilizar dos. La primera se va a llamar resultado, que esta nos va a permitir mostrar el resultado de la multiplicación. Esta variable va a ser de tipo entero. Ahora vamos a utilizar otra manera de definir las variables, que va a ser definir resultado, coma, y vamos a colocar el nombre de nuestra segunda variable. En este caso va a ser una variable que se va a llamar i, la cual nos va a permitir contar el número de veces que vamos a repetir el ciclo. Como entero. Esta va a ser la estructura que vamos a utilizar ahora. Colocamos la palabra reservada a definir, y colocamos nuestras variables, en este caso resultado i, y luego colocamos como qué tipo queremos definir las variables. En este caso la variable resultado i va a ser el tipo entero. Entonces ya definimos nuestras primeras variables. Ahora lo que voy a hacer es mostrar en pantalla un mensaje. Este va a ser primeros 20 múltiplos de 4. Dos puntos, cerramos comillas. Este va a ser el primer mensaje que nos va a aparecer. Luego voy a proceder a esperar unos 2 segundos para dar un chancecito a cargar todo el programa. Y ya con esto llevamos la estructura inicial de nuestro programa, que básicamente, si miramos acá en la parte de la ejecución, sería esto. Y aquí, si se dan cuenta, dio 2 segunditos. Entonces ahora, para comenzar el problema, como dije, tenemos que utilizar el ciclo para. Este ciclo para, que sería el ciclo for, va a utilizar 3 parámetros. El primero que hace el valor inicial, que hace con el valor que se va a iniciar el ciclo. El segundo que hace el valor final, que hace el valor hasta donde va a llegar el ciclo. Y el tercero, que es la manera en que se va a incrementar o decrementar el número. Entonces la estructura aquí en PC es poner para. Y se dan cuenta que nos aparece la estructura. En este caso, la variable que vamos a utilizar para llevar el valor inicial va a ser la variable i. Entonces va a ser i igual a 1, porque si vamos a iniciar con 1, hasta que i sea igual a 20. ¿Por qué 20? Porque es el último número que nos piden, que son los primeros 20 múltiplos de 4. Es decir, que tenemos que llegar hasta 20. A costar 4 por 20. Hasta 20. Con paso, este con paso va a ser el que nos va a permitir incrementar
o decrementar la variable. En este caso, si vamos de 1 a 20, significa que vamos a ir subiendo el valor, por lo tanto tenemos que incrementarlo. Lo vamos a incrementar de 1 en 1, por eso vamos a colocar aquí un 1, para que se vaya incrementando de 1 en 1 en cada repetición. Una vez que colocamos la condición, vamos a colocar el hacer, que va a ser el que nos va a permitir resolver el problema. Entonces, estamos indicando que para i, que la cual va a iniciar con un valor de 1 hasta que i sea igual a 20, vamos a incrementar el valor de i de 1 en 1. Una vez esto sea verdadero, lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Vamos a colocar que el resultado va a ser igual a 4 por i. ¿Por qué por i? Revisemos. Si i inicia con el valor de 1, el primer resultado va a ser 4 por 1, que es 4. Luego se va a repetir. En este punto ya i se incrementó a 2. Entonces 4 por 2 va a ser 8. Volvemos a iniciar el ciclo. Ahora i va a tener el valor de 3 porque estamos incrementando de 1 en 1. 4 por 3, 12. Así, para lograr mostrar nuestra tabla del 4. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir nuestro resultado, para que en cada vuelta nos muestre obviamente nuestro resultado. Nos debería mostrar un total de 20 números, ya que cuando llega a 20 va a ser 4 por 20, lo cual es 80. Y de ahí, cuando vuelve a empezar el ciclo, iba a tener un valor de 21. Y 21 obviamente es mayor que 20. Por lo tal, ya no se va a poder repetir el ciclo, ya que no se está cumpliendo la condición, porque el valor de i es mucho mayor que el que hemos definido acá. Entonces, con esto básicamente terminamos el primer problema. Vamos a ver su ejecución. Vamos a darle aquí a ejecutar, nos muestra el texto hasta acá arriba. Espera 2 segundos y nos muestra el resultado. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El total de 20 números, que es el resultado que nos piden acá. Miremos nuestro diagrama de flujo. Acá lo podemos ver, vamos a agrandar un poquito. Si inicia, esperamos 2 segundos y aquí está la estructura del ciclo for. Se dan cuenta, aquí tenemos los valores definidos de i. Y media vez esto sea verdadero, va a proceder a realizar la condición acá, que es lo que realizamos con resultado y mostrar resultado. Cuando ya esta condición sea falsa, automáticamente nos va a sacar el programa y le va a dar finalización. Miremos cómo se ejecuta todo. Y empieza a evaluar. Verdadero, momento el primer número. Esto puede tomar un poco de tiempo. Tengamos paciencia en lo que todo esto se ejecuta. Esto nos va a dar un par de minutos porque obviamente son 20 resultados. Pero si se dan cuenta, se va ejecutando. Evalúa que el valor de i cumpla los parámetros. Como es verdadero, registra la operación y muestra el resultado. Se vuelve a repetir. Ya vamos por el número 10. Ya va a terminar. Termina. Aquí ya i ya es mayor que el parámetro definido, por lo tanto termina el algoritmo. Y es como funciona el ciclo for. Si se dan cuenta, va dando vueltas. Es un ciclo, se repite. Y pues bueno, esa sería la primera actividad. Vamos a realizar la segunda. La segunda actividad dice así. Mostrar en pantalla todos los enteros pares comprendidos entre 2 y un número dado por el usuario. En este caso yo únicamente voy a considerar los números positivos, ya que con los números negativos no lo veo conveniente, porque debería crear dos ciclos. Entonces yo solo voy a utilizar los números positivos porque incluso el programa dice que sea de 2. Por lo tanto yo voy a considerar solo los enteros positivos. Entonces vamos a nombrar nuestro archivo este algoritmo como ejercicio 2, actividad 2. Nuevamente, vamos a primero definir nuestras variables. Nuevamente vamos a utilizar únicamente dos variables. La primera va a ser el número, que va a ser el número que va a ingresar el usuario. Y nuevamente vamos a utilizar la variable i.
Estas variables van a estar definidas como enteros. Entonces, repito, num va a ser la variable del número que ingresa el usuario, que es el número hasta el cual va a querer que se muestren los números pares. Y la variable i va a ser la que utilizamos para nuestro ciclo for. Entonces luego voy a poner aquí que escriba que el usuario ingrese, bueno, voy a usar el escribir sin saltar para que se me haga más ordenadito, escribir sin saltar, ingrese un número entero. Y al momento de ingresarlo, vamos a leer en la variable num, es decir, que vamos a almacenar el valor que ingrese el usuario en la variable llamada num. Ok, ahora que ingresamos el usuario, vamos a realizar la evaluación que dije, es decir, que el número tiene que ser positivo, por lo tanto, nuestra variable num tiene que ser mayor que 0, tampoco puede ser igual a 0, pues porque ya estaría debajo de 2, por lo tanto no tendría sentido mostrar ningún número par. Entonces, si el número es mayor que 0, entonces vamos a dejar un momento vacío esto. Entonces nos va a realizar una serie de instrucciones. Pero si nuestro número no es mayor que 0, es decir, que es 0 o negativo, entonces nos va a mostrar en pantalla un mensaje que diga digite un número positivo. Un número positivo, ¿será? Un número positivo. Digite un número positivo. Entonces, si el número no es mayor que 0, pues nos va a realizar una determinada serie de instrucciones que no hemos definido. Pero si no es mayor que 0, nos va a mostrar este mensaje de acá. Entonces, ahora si nosotros analizamos que los números positivos, lo que nos pide es mostrar los números pares, desde 2 hasta el número que ingresa el usuario. Entonces, nuevamente vamos a tener que utilizar un ciclo for. Pero primero, si la instrucción, es decir, si el número es positivo, nos vamos a mostrar el mensaje, el cual va a decir así, como encabezado. Los números pares comprendidos entre 2 y espacio, cerramos comillas, num, son los puntos, espacio, los puntos. Este va a ser un como encabezado, que sería más como el título que va a aparecer hasta arriba. Y aquí en el num básicamente estamos indicando el rango, es decir, que sería desde 2 hasta el número que ingresa el usuario. Por ejemplo, si ingresa el número 13, nos va a aparecer en la parte de arriba los números pares comprendidos entre 2 y 13 son, nos va a mostrar ya la cantidad de pares. Entonces ahora que creamos el encabezado, vamos a empezar ya con nuestro primer ciclo, que sería nuevamente un ciclo for. Nuevamente vamos a utilizar la variable i, para i que es igual a 2. ¿Por qué a 2? Porque este es el valor con el que vamos a iniciar. Vamos a iniciar con 2 hasta que i sea igual a num, es decir, hasta el número. Por ejemplo, si el usuario ingresa el número 13, sería para i que inician 2 hasta que i sea el valor de 13, hasta que lleguemos al valor de 13. Y vamos a incrementar, en este caso, la variable de 2 en 2. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo los pares. Entonces eso tenemos que incrementarlo de 2 en 2. Entonces, si esto resulta verdadero, vamos a realizar una serie de instrucciones. Que sería, en este caso, si estas condiciones resultan ser verdaderas, lo que vamos a realizar es escribir el valor de i. Y listo. Entonces, nuestro ciclo for básicamente va a ser comprendido de esta forma. Vamos a iniciar i con un valor de 2. ¿Por qué? Porque nos dice el enunciado que tiene que ser desde 2 hasta x número. Entonces, como dije, vamos a iniciar en 2 hasta llegar al valor del número. Y la variable i se viene incrementando de 2 en 2. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo los números pares. Este sería nuestro pseudocódigo. Corrámoslo acá. Hagámoslo prueba. Pues pide que digitemos un valor. Yo voy a ingresar, digitemos 14. Entonces, si se dan cuenta, me muestra la parte del encabezado, que es como el título. Lo de los números pares comprendidos entre 2 y 14 son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y todos estos son números pares. Vamos a iniciar, pongamos un número que no sea par, por ejemplo 27. Si lo ejecutamos, nuevamente nos pone el título
Y si se dan cuenta, llega hasta 26, que es el número par que está antes de 27. Y todos siguen siendo números pares. Vamos a iniciar. Ahora podemos colocar un valor negativo, como por ejemplo menos 9. Nos pide que digitemos un número positivo. Miremos todo diagrama de flujo, que es lo que nos interesa también en esta parte. Aquí lo tenemos. Se definen las variables, nos muestra el texto, almacena num, y aquí viene la evaluación, la primera evaluación, que es si el número es mayor que 0. Si esto es falso, nos muestra el mensaje digita un número positivo y termina el algoritmo. Pero si esto es verdadero, nos muestra el título, y aquí viene la parte de ciclo for, la parte repetitiva. Tenemos todo esto aquí, a ver. Bueno, espérense, esta no es. Ponemos acá. Uy, bueno. Ven acá. Siguen ejecutando todo. Nos solicita el valor. Vamos a ingresar un valor pequeño, 10, para que no sea tan. Bueno, a lo mejor ingresamos 8 para que no sea tan lento. El número mayor que 0. Aquí viene y se repite. Escribe el número. Vuelvo a evaluar. Vuelvo a evaluar. Vuelvo a escribir. Vuelvo a evaluar. Vuelvo a escribir. Es falso. Termina el ciclo. Y me saca del algoritmo. Así es como funciona nuestro programa. Entonces vamos a pasar a la última actividad, que es la actividad 3. La cual dice así. Actividad 3. Escribe el pseudocódigo del algoritmo necesario para sumar los números primos comprendidos entre el 1 y el 22. Este ya demanda un poquito más de código. Entonces vamos a nombrar algoritmo actividad 3. Y bien, vamos a comenzar. Básicamente nos está pidiendo que sumemos los números primos comprendidos entre 1 y 22. Aquí es importante realizar un recordatorio. Un número primo es aquel que es divisible entre el mismo y 1, es decir, que solo tiene 2 divisores. Si un número tiene más de 2 divisores, ya no es primo. Entonces esta noción la vamos a estar utilizando para resolver este problema. Aquí vamos a utilizar más variables. Entonces vamos a comenzar definiendo nuestras variables. En este caso vamos a utilizar la variable i y la variable j. Estas dos variables van a ser como las que cuentan los ciclos. Vamos a usar la variable también num, la variable suma y la variable contador. Todas estas variables van a estar definidas como entero. El valor inicial de la variable suma va a ser 0. El valor inicial de la variable num también va a ser igual a 0. Eso va a ser lo primero que vamos a realizar. Entonces vamos a comenzar a evaluar los ciclos. Vamos a utilizar un primer ciclo par. En este caso lo vamos a utilizar la variable i. Entonces nos están diciendo entre 1 y 22, es decir, el valor inicial de i va a ser igual a 1, hasta que i sea igual a 22, que es el último número que nos solicita. Y lo vamos a incrementar de 1 en 1. Si las instrucciones que se van a realizar dentro de este ciclo for va a ser lo siguiente. Vamos a realizar un como cambio de variable, que va a ser que num va a ser igual a i. Es decir, que el valor que tenga la variable i se va a almacenar en la variable num. Es como que un cambio de variable. Y ahora la variable contar. Bueno, la variable contador va a ser igual a 0. Ok. Aquí vamos a utilizar ya lo que se llaman ciclos for comanidados, que hace realizar varios ciclos for a la vez. Este primer ciclo for nos va a permitir llevar las vueltas, es decir, repetir los 22 números, que va a ser llevar desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 hasta el 22. Eso va a ser es decir, que este va a ser el ciclo que nos va a dar las 22 vueltas para poder evaluar los 22 números. Pero al dar las vueltas no estamos realmente calculando sin números primo. Para realizar esto vamos a necesitar otro ciclo for, que va a ser el que nos va a permitir dividir cada número. Como dije al inicio, cada número primo solo tiene 2 divisores, el mismo y el 1. Entonces, si nosotros ingresamos un número primo,
deberíamos obtener dos ceros. ¿Qué es un cero? El resultado de una división exacta. Por ejemplo, el número 7. El número 7 solo es divisible entre 1 y 7, es decir, que van a dar dos ceros. Pero de ahí todos los demás, el resto de números, por ejemplo, dividir 7 entre 2, 7 entre 3, 7 entre 4, no dan como tal divisiones exactas, son divisiones inexactas. Nosotros tenemos que poder evaluar esto, porque eso es lo que va a evaluar la computadora. Entonces, para realizar esto vamos a utilizar otro ciclo para. En este caso vamos a utilizar la variable j, la cual también va a ser igual a 1, porque el primer divisor tiene que ser 1, hasta el valor que tenga la variable i. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar todos los números comprendidos entre 1 y el valor de i. Por ejemplo, si estamos en la séptima vuelta, el valor de i va a ser 7. Entonces, los posibles divisores de 7 son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos van a ser los únicos posibles divisores que va a tener. No podemos dividir, por ejemplo, 7 entre 8 si lo estamos evaluando como un primo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que llegar hasta el valor de i. Entonces, en este ciclo lo que vamos a hacer, como dije, va a ser realizar las posibles divisiones. Entonces, vamos a utilizar un if, que sería que si num mod j es igual a 0, entonces vamos a realizar un proceso. ¿Qué estamos evaluando acá? Los posibles divisores. Entonces, la variable mod nos permite calcular el residuo, que es lo que queda de una división. Entonces, si nosotros dividimos un número y lo que estamos evaluando es que el residuo de dividir el número entre j sea 0. ¿Cuál es el número que tenemos acá? Que es el número de vueltas, corresponde al número. Entonces, por ejemplo, si vamos en la vuelta 7, el valor de num va a ser 7. Y si iniciamos evaluando con el valor de j en la primera vuelta, que sería 1, 7 entre 1 me va a dar 0. El residuo va a ser 0. Entonces esto sería verdadero. Pero, por ejemplo, 7 entre 3 no me daría, el residuo no sería 0. El residuo sería 1. Por lo tanto, esta condición no es verdadera. Entonces, si los residuos van quedando 0, lo que vamos a hacer es usar la variable contador. Entonces, contador va a ser igual a contador más 1. ¿Por qué estamos utilizando esta variable contador? Porque esta variable contador me va a permitir almacenar la cantidad de ceros que obtengamos. Por ejemplo, como estábamos haciendo el caso de 7. En el caso de 7 solo tendríamos 2. Entonces, el valor de la variable contador sería 2. Pero supongamos el caso del número 6. 6 tiene como divisores a 1, 2, 3 y 6. Que serían 4 ceros. Por lo tanto, el valor de la variable contador sería 0, que ya sería 4. Y aquí básicamente esto es como si estuviéramos haciendo otro ciclo. ¿Por qué? Porque el valor inicial del contador es 0. Entonces, en el caso que encontremos el primer residuo 0, el contador va a ser igual a 0 más 1. Es decir, cada contador tendría un valor de 1. Y si repetimos, por ejemplo, encontramos otro residuo de 0, ahora el contador va a ser igual a 1 más 1, que sería 2. Y así, es como que otro ciclo. Un ciclo de otro ciclo va a cada redundancia. Entonces, con esto estamos evaluando esta condición de que de los posibles divisores. Ahora salgámonos de este y vengámonos al primer ciclo for. Aquí terminamos este, ya tenemos un determinado valor para contador. Entonces vamos a evaluar el número, que el número sea primo. ¿Por qué? Entonces si contador es igual a 2, entonces, a ver, esto entre paréntesis para darle más orden. Bueno, ahí está. Entonces vamos a utilizar ya la variable suma, la cual va a ser igual a suma, va a ser igual a suma más 1. Estaba preguntando por qué estás evaluando que contador sea igual a 2, porque como dije, un número primo solo tiene 2 ceros. Por ejemplo, 7, como vengamos el ejemplo de 7, 7 solo tiene 2 ceros, pero en cambio 6 tendría 4. Entonces 6 no sería un número primo, en cambio 7 sí. Entonces aquí vamos a estar almacenando esta suma. Entonces, pongamos, viene 6. Tenemos aquí el contador de 6 valdría 4. Entonces, contador no va a ser igual a 2, va a ser mayor que 2, por lo tanto esta condición no es verdadera. Entonces se vuelve a repetir. Y así nos vamos a ir hasta terminar, hasta obtener
la suma. Entonces, una vez que tengamos la suma, lo que vamos a hacer es mostrar nuestra respuesta, que sería la suma de los números primos entre 1 y 22 es dos puntos espacio, comillas, coma, el valor de suma. Con esto terminamos el ejercicio. Un poco más complicado porque, como nos damos cuenta, estamos usando ciclos for anidados y un montón de como contadores, como este de acá, también otro de acá. Pero es complicado de explicar y a veces de entender, pero fácil de hacer. Lo vamos a realizar, le vamos a probar la ejecución y aquí tenemos nuestra respuesta. La suma de los números primos entre 1 y 22 es 77. Y si ustedes van y agarran una tabla de números primos y suman los números primos comprendidos entre 1 y 22, les va a dar también 77. Obviamente excluimos el 1 porque el 1 no es número primo, es un número compuesto, si no estoy mal. Entonces no tienen que sumar el 1, porque el 1 no es número primo, igual la compu no va a analizar el número 1. ¿Por qué? Porque vamos en la primera vuelta, y vale 1, entonces num va a ser 1. Viene acá y analiza, j igual a 1 hasta que c igual a 1. Obviamente 1 entre 1 nos va a dar un residuo de 0. Entonces contador va a ser igual a 1. Pero de ahí ya no puede seguir. ¿Por qué? Porque automáticamente la computadora termina el ciclo. Porque ya no tenemos otro número que evaluar. Por ende, termina el ciclo. Y viene una vez a evaluar acá. Entonces el 1 no va a ser primo. Entonces vamos a ver nuestra diagramita de flujo. Para que miren cómo se mira esta estructura anidada. Entonces miren. En nuestro algoritmo se definen las variables. 1 igual a 0, num igual a 0. Realiza el primer ciclo for, que es el que está acá. Este grande acá. Entonces, si esto es verdadero, num va a obtener el valor de i, contador va a ser igual a 0. Aquí vamos a proceder a iniciar el segundo ciclo for, que es el que está acá, que es en el que vamos a dividir los números. Entonces, media vez esto sea verdadero, vamos a analizar los ceros. Si esto es verdadero, nos va a almacenar en contador. Si esto es falso, termina el ciclo, termina la sentencia if y vuelvo a repetir el for. Cuando ya llegamos al límite de for, nos salimos. Vamos a analizar que la cantidad de veces que tengamos contador igual a 2, es decir, que tengamos dos ceros. Se realiza la suma, se termina y se termina en nuestro mensaje. Vamos a ejecutarlo. Acá, por acá. Se inicializa, primer número. Se dan cuenta, ahí va analizando. Vamos por el número 2. Se suma en contador, se tiene que volver a repetir porque 2 no tiene otro divisor. Ya no se cumple, se termina. Analiza contador. En este caso tenemos 2, por lo tanto se almacena en la suma. Se vuelve a repetir desde el inicio. La vamos con 3. Se volvieron a analizar 3. Termina en el caso de 3. Evalúa 2 ceros. Tenemos 2 ceros, por lo tanto se realiza la suma. Vuelve a repetir, ahora vamos con 4. Seguimos con 4. Analiza. En este caso, 4 tiene más de 2 ceros, por lo tanto no evalúa la suma. Entonces vamos con 5. Esto también va a dar un buen rato porque en el último caso tiene que evaluar 22 números. Pero bueno, esta es la idea. Mejor lo voy a parar porque esto si no nos debería mucho tiempo, la verdad. Entonces esa es la idea. Si se dan cuenta, se va repitiendo, 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 hasta que por fin tenemos la suma. Entonces, en el último caso del número 22, esta parte de acá se va a repetir 22 veces. Lo que tiene que evaluar con cada número. Hasta que, ven acá, evalúa 22 no es primo, por lo tanto esto resulta ser falso. Es decir, no se realiza la suma.
Ya con ese 22 se termina también este para, porque ya también llegamos al límite de i, que es hasta 22, y ya nos muestra la suma. Entonces, esos serían los 3 problemas. Gracias por su atención, espero hayan aprendido algo nuevo y así os agrada el video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.